Sigamos con problemas en este caso, ley de Gauss. A ver, aquí nos dicen que la ecuación E igual a sigma entre 0, epsilon 0, la permitividad del espacio libre, epsilon 0 representa el campo eléctrico en puntos cercanos a una superficie conductora cargada. Demostrar que esta ecuación conduce a un resultado conocido cuando se aplica a una esfera conductora de radio R cargada con una carga Q. A ver, básicamente dice que esta ecuación es una aproximación y es válida siempre que el punto del espacio esté cerca de la superficie conductora cargada. Básicamente lo que dice que depende simplemente de la densidad superficial de carga. Bueno, en una esfera conductora de radio R cargada con una carga Q, es lógico pensar que debido a la simetría, dado que la esfera es igual en todas partes, la carga se distribuye uniformemente sobre la esfera conductora, así que la densidad de carga va a ser la carga total entre el área Q entre 4pi r cuadrado. Básicamente en una esfera uniforme no se puede distinguir entre un área y otra área, ¿no? O sea, no se puede distinguir entre esta área y esta área por acá. Prácticamente es idéntica debido a la simetría esférica. Y dado que E es igual a sigma entre 0, tomamos acá sigma y nos da la ecuación por una carga puntual. Esto en el caso de una esfera conductora de radio R. Recuerden que si está cargada es como si toda la carga se concentrara en el centro con carga Q y distancia R. En este nos dicen que tenemos Q positiva, es una carga puntual de 1 por 10 a la menos 7 coulomb en el centro de una cavidad esférica de 3 centímetros de radio en una pieza metálica. Esto se supone que es una pieza metálica. Aplicar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico A en el punto A que se encuentra en la mitad de distancia del centro a la superficie. Y B en el punto B, dentro de la pieza metálica. Bueno, en A, simplemente como nos piden el punto A, sabemos que podemos poner debido a la simetría esférica, alrededor de Q, podemos poner una superficie esférica con radio que pase justamente por A. Y el campo eléctrico es uniforme en todos los puntos de esa superficie de radio R. Así que también sería válido el cálculo en A. Aplicamos Gauss. Es 0 en la integral de punto D a lo largo de la superficie esférica, la carga encerrada, en este caso más Q positivo. El campo eléctrico es constante, sale fuera de la integral de superficie es la de una superficie, es decir, 4pi por A cuadrado. Y de aquí despejamos E y evaluamos. La parte B en el punto B, bueno, el punto B es dentro de la pieza metálica, sabemos que el campo eléctrico tiene que ser 0. De hecho, podemos verlo, esta carga más Q va a inducir una carga menos Q dentro de la cara interna de la cavidad. Si tomamos aquí una superficie gaussiana que pase por B, la carga neta va a ser Q menos Q0, así que tendríamos un campo eléctrico de 0. Aquí nos dicen que tenemos una esfera hueca, metálica, de paredes delgadas, descargada, que tiene una carga puntual más Q en su centro. Y esta sería la superficie o la esfera hueca metálica, un cascarón esférico. Y es metálica, es decir, es conductora. Obtener las expresiones para el campo eléctrico utilizando la ley de Gauss. A, en el interior de la esfera. En el exterior de la esfera, C, bueno, la parte A en el interior de la esfera, simplemente ponemos una superficie de Gauss, una esfera, que encierra más Q, centrada en más Q, y bueno, de nuevo tenemos el resultado esperado porque la carga encerrada entonces va a ser más Q. Esta carga superficial está justo fuera de
de la cavidad, está sobre la superficie del cascarón metálico. Y es la ecuación para una carga puntual. La parte B en el exterior de la esfera. Bueno, en el exterior de la esfera hay que tomar en cuenta que, a pesar de que tenemos aquí la carga Q y la carga inducida menos Q, esta carga inducida al final también va a inducir una carga positiva que se va a ir a la cara exterior o la superficie exterior del cascarón y va a ser positiva. Recuerden que el cascarón tiene que ser neutro, así que no puede quedar cargado con esta carga menos Q superficial, así que tiene que tener otra carga superficial positiva, es decir, en la otra cara, porque dentro las cargas no se sostienen, sino siempre se van a las superficies. Así que tenemos al final que la carga neta es más Q menos Q más Q es más Q positiva, así que volvemos a obtener la misma ecuación. Solo que en este caso el radio sería mayor que el radio de la esfera o del cascarón. Por eso ponemos B igual que A. ¿Se altera en algo la esfera, el campo debido a Q? Evidentemente no, porque este campo eléctrico fuera de la esfera es como si tuviera la carga Q sola, como si no hubiera este cascarón metálico. La razón es que la esfera tiene carga neutra, es decir, no tiene carga encerrada y no posee campos eléctricos en su interior porque es metálico. Así que no afecta el campo fuera de la esfera. ¿Produce la carga Q algún efecto en la esfera? Bueno, sí. Induce cargas en su superficie interna y externa. Si se coloca una segunda carga en el exterior de la esfera, como aquí, esta carga experimenta alguna fuerza. Y si la experimenta, la fuerza neta no es cero. ¿Por qué? Porque ya vimos que fuera de la esfera hay un campo eléctrico producido por esta carga más Q, así que ella va a interactuar con ese campo eléctrico. Y la fuerza neta va a ser distinta de cero. Y la parte F nos dice, ¿sientes la carga interna alguna fuerza? ¿Esta carga interna siente alguna fuerza? Y no, esta sí no siente ninguna fuerza, la fuerza neta es cero. Básicamente el campo eléctrico de esta carga externa no traspasa la esfera metálica. ¿Ok? En este caso, la carga que está interna sí la traspasa, en cambio la carga que está en el exterior no traspasa hacia el interior. Eso se llama jaula de Faraday. Básicamente los campos dentro del cascarón son cero, así que este campo se termina anulando en el cascarón metálico. Y luego la parte G nos dice, ¿existe en este caso alguna contradicción con la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton dice que a cada acción hay una reacción. Entonces uno piensa, bueno, esta tiene una acción, aquí una fuerza neta, pero esta no tiene una reacción. Y no lo contradice porque la fuerza de reacción va a estar producida por la carga inducida en la superficie exterior de la esfera hueca. Estas cargas son las que van a hacer la fuerza de reacción sobre la carga más Q. A ver, aquí tenemos una esfera no conductora de radio A. Es no conductora, que está colocada en el centro de una esfera hueca de radio B, que es conductora, y cuyo radio exterior es C. Esto es un cascarón, esto es una esfera maciza. En la esfera interna está distribuida uniformemente una carga más Q con densidad de carga ρ. Es decir, es una esfera sólida con densidad de carga ρ. Y la carga de la esfera exterior es menos Q, determinar el campo eléctrico. A, dentro de la esfera interna, es decir, R menor que A. Luego R mayor que A, pero menor que C. Perdón, R mayor que A, pero menor que B. Es decir, en el espacio entre los cascarones, las esferas. Luego R entre B y C. Y R mayor que C. Y por último, ¿cuáles son las cargas sobre la superficie interna y externa de la esfera hueca?
A ver, la esfera interna no es hueca y tiene una densidad de carga volumétrica ρ de la ley de Gauss alrededor de una esfera de radio R menor que A. Tenemos que calcular la carga encerrada, que es distinta a la carga total más Q. Sería la carga encerrada por la esfera de radio R minúscula. Q sería entonces la densidad de carga por ese volumen, que es 4/3 de pi R al cubo. Rho es uniforme, pero Rho también se puede calcular como es uniforme por la carga total entre el volumen total de esta esfera, que sería 4/3 de pi a la cubo. Al final tenemos Q como función de R y A. Aplicamos Gauss. La carga encerrada ahora la tenemos y despejamos el campo eléctrico. Y el campo eléctrico entonces es proporcional a R, inversamente proporcional al cubo para R menor que A. La parte B, R entre A y B, es decir, entre las dos esferas, entre la esfera y el cascarón. Bueno, el resultado es el clásico Q entre 4pi R es 0 R cuadrado, porque la carga encerrada va a ser la carga total Q de esta esfera que está en el interior. Y esa carga se mantiene constante a Q. Luego R entre B y C, es decir, dentro del cascarón, sería esta zona. Como el cascarón es metálico, va a ser 0. Y para R mayor que C, la superficie, recuerden que aquí hay que tener cuidado. Para R mayor que C, el campo eléctrico también va a ser 0. Y la razón es que esta carga más Q va a inducir en esta cara interna una carga menos Q. Pero este cascarón no estaba neutral, sino que tenía una carga menos Q. Es decir, que toda la carga menos Q de este cascarón, que estaba dentro del cascarón, se fue a la cara interna, a su frontera interna. Y por tanto aquí en el exterior ahora, la carga neta, ¿cuál va a ser? Más Q menos Q va a tener una carga 0 y por tanto el campo va a ser 0. Y la parte E son las cargas inducidas en la cara interior y exterior, ¿no? Bueno, aquí, evidentemente, aquí vamos a tener una carga menos Q. Pero si esta carga es menos Q y es toda la carga que tenía el cascarón, ahora la cara exterior se tiene que mantener a 0. A ver, si Q0 es la carga de la cara exterior y la carga de la cara interior, sabemos que la carga exterior más la carga interior tiene que ser la carga total del cascarón, que inicialmente era menos Q. Despejamos Q0, nos da menos Q sui, pero Q sui, que es esta carga tiene que ser igual a menos Q, porque es inducida por esta más Q. Así nos queda menos Q menos Q, nos queda 0. Entonces la carga exterior de la cara exterior es 0 y la carga interior entonces es menos Q. A ver, aquí nos dice que se tiene dos casquetes esféricos conductores concéntricos, uno de radio R1 y otro de radio R2. La esfera interna tiene una carga de menos 6 por 10 a la menos 8 coulomb, es negativa. De la esfera interna se desprende un electrón con una rapidez despreciable. Suponiendo que la región entre las esferas es el vacío, calcular la rapidez con la que el electrón impacta en la esfera externa. Bueno, la separación entre las dos esferas o casquetes esféricos conductores es la diferencia. El campo eléctrico para R mayor que R1, estaríamos aquí, es simplemente la carga de este cascarón interno, que era Q, entre 4pi es 0 R cuadrado, ¿no?
Así que tenemos esto de acá. Luego, si estamos aquí entre R1 y R2, R mayor que esto, R menor que esto, bueno, ahora nos están diciendo que de aquí, de esta casquete interior, sale un electrón, inicialmente con una velocidad casi cero, y llega al casquete exterior con una velocidad final, ¿no? Y queremos hallar esa velocidad final. Bueno, tenemos que hallar la fuerza con la que sale o la que está sometida el electrón. Por ejemplo, cuando está a una distancia r, donde r es mayor que el cascarón interno, la fuerza es simplemente el campo por la carga Q. En este caso una carga negativa. La fuerza la tenemos aquí, la carga, entonces tenemos una fuerza positiva. Como es positiva, va en la dirección, en este caso hacia afuera, porque esto está cargado positivamente, esto negativamente, así que atrae al electrón hacia afuera radialmente. Bueno, entonces aquí nos queda la fuerza que experimenta es inversamente proporcional a r cuadrado. Ahora esa fuerza se puede expresar como la masa del electrón por la aceleración del electrón como función de r. Depende de r porque la fuerza también es variable y depende de r. De aquí que la aceleración es la fuerza eléctrica entre la masa del electrón. Y luego lo que nos queda hacer es que la aceleración del electrón lo podemos expresar como dv de t, o dv de x por dx de t, o b dv de x. Pero aquí x la dirección es radial, así que x igual a r. Nos queda que la aceleración del electrón va a ser b dv de r y va a ser igual a esto. Pasamos los términos de r a la izquierda, los de b quedan, bueno, a la derecha, los de b quedan a la izquierda y simplemente tenemos que integrar. Vamos a integrar entre b, entre 0 y b, o entre R1 y R2. Este radio interno y este radio externo. Esto nos queda simplemente un medio de b cuadrado y esto nos queda 1 entre r, que hay que evaluar entre R1 y R2. Y al final hallamos la velocidad final. Luego tenemos que, bueno, la velocidad final es muy alta porque el electrón tiene una masa muy pequeña. Aunque esta distancia es mínima, estamos hablando de menos de 1 centímetro. Ahora esto estaba en metros. Sí, estamos hablando de, bueno, 0,062 metros. Dado que la masa del electrón está pequeña, la velocidad final va a ser muy grande. Aquí tenemos otro problema que dice, tenemos una esfera sólida no conductora que tiene una carga por unidad de volumen uniforme ρ, sea r el vector que va del centro de la esfera a un punto arbitrario pi dentro de la misma. Tenemos una esfera no conductora con carga ρ y tenemos el vector r va desde aquí del centro de la, perdón, va del centro de la esfera al punto P donde lo queremos medir. Eso lo llamamos R. Y luego nos dicen demostrar que el campo eléctrico en P está dado por E es igual a ρ R minúscula entre 3 epsilon 0. Bueno, esto igual que antes es muy sencillo. Aplicamos Gauss a una superficie esférica de radio R que pasa por el punto P. Necesitamos la carga encerrada. La carga encerrada va a ser simplemente ρ por 4/3 de pi r al cubo. La superficie de la
de esta esfera va a ser 4πr² y despejamos el campo eléctrico. Efectivamente da ρ entre 3 y 0 en la dirección radial positiva. Luego la parte B. Si a la esfera se le practica una cavidad esférica, demostrar usando los conceptos de superposición que el campo eléctrico en todos los puntos de la cavidad viene dado por esto, en todos los puntos de la cavidad. Un campo uniforme, en donde A es un vector que va del centro de la esfera al centro de la cavidad. Nótese que los resultados son independientes de los radios de la esfera y de la cavidad. A ver, tenemos una cavidad dentro, en cualquier lugar, y el vector A va del centro de la esfera a un punto dentro de la cavidad. Cualquier punto. Perdón, el vector A va del centro de la esfera al centro de la cavidad. Este sería el centro de la cavidad. Sería el vector A. Bueno, aquí, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo? Vamos a aplicar superposición y simplemente vamos a considerar que aparte de la esfera que tiene una densidad de carga positiva, una esfera completa, tiene dentro una esfera de radio menor que tiene una densidad de carga negativa a esta, de manera que esta carga negativa con esta carga positiva daría una carga cero. Esto es como si tuviéramos una cavidad libre de carga, una pequeña esfera aquí en forma de cavidad libre de carga. Ahora, lo que vamos a hacer es primero en los puntos del interior de la cavidad, ¿cuál es el campo eléctrico? Bueno, para simplificar, tomamos el centro de la cavidad, cualquier punto dentro de la cavidad. El vector R es el vector que va del centro de la cavidad al punto P. Y con una esfera de densidad de carga negativa. Entonces aplicamos la misma forma que hicimos aquí, solo que va a ser negativa porque la densidad de carga ahora es negativa. Es exactamente esta misma fórmula, donde R es el vector que va del centro de la cavidad a un punto dentro de esta. Luego, el campo en el mismo punto P, producida por la... Ahora tenemos que calcular el campo en el mismo punto P, producido por la esfera de densidad de carga positiva, que tiene centro acá. ¿Y cómo lo calculamos? Con la misma fórmula de aquí, solo que ahora el radio cambia. El vector radial, porque ahora el vector radial va de aquí al punto P. Pero este vector, fíjense que sería A más R. Entonces ponemos ρ por ρ entre 3 epsilon 0 por R más A, que es el vector resultante de R más A. Y luego vamos a aplicar el principio de superposición. El campo eléctrico total aquí será el campo debido al cascarón, a esta esfera de carga negativa, y el campo debido a la esfera de carga positiva. Sumamos esto más esto. Y al final nos da esto que buscamos. Y efectivamente esto es constante porque ρ entre 3 epsilon 0 es constante, y este vector A es constante porque va de este centro a este centro, que es un vector constante. Entonces efectivamente el campo eléctrico es constante, y como este punto P es arbitrario, esto aplica para cualquier punto P. A ver, aquí tenemos un cilindro. Un cilindro conductor largo con una carga total más Q, rodeado por un tubo cilíndrico conductor con una carga total menos 2Q. Utilizar la ley de Gauss para encontrar A, el campo eléctrico en los puntos fuera del cilindro, B, la distribución de carga en el tubo cilíndrico, y C, el campo eléctrico en la región intermedia entre los cilindros. Bueno, son conductores, así tenemos que ver cómo se inducen las cargas. Si esto está cargado positivamente, con carga más Q, toda la carga se va a la superficie. Esto sería un cilindro, es como
un alambre sólido y la carga más Q se va al exterior. Esa carga más Q va a inducir una carga menos Q en la cara interna del tubo cilíndrico externo de magnitud menos Q, pero resulta que el cilindro conductor externo tenía una carga menos 2Q. Quiere decir que en la otra cara, en este caso exterior, tiene que haber una carga menos Q, de manera que menos Q menos 2. Menos Q de los 2 menos 2Q. Y luego aplicamos Gauss a una distancia R del eje del cilindro, utilizando la carga total encerrada. Fíjense que la carga total encerrada no es 0, sino que va a ser más Q, menos Q, 0, menos Q, es menos Q. Igual el campo eléctrico tiene simetría radial, saliendo del eje del cilindro, y por tanto es constante para un radio R en particular, ¿no? Así que esto sale fuera de la integral y nos queda simplemente la integral de este cilindro de radio R, que sabemos que es la circunferencia por la longitud del cilindro, es decir, 2pi por R por su longitud. Entonces se supone que es un cilindro que tiene una longitud R, una longitud L, y de aquí despejamos el campo eléctrico. Y la distribución de carga en el tubo cilíndrico, bueno, ya la vimos. Esta carga menos Q, esta carga más Q induce esta carga menos Q, y entonces esta carga menos Q, el resto de la carga se tiene que ir a la superficie, en este caso la superficie exterior. Así de simple. Bueno, lo dejamos hasta aquí.